Estimados compañeros, muy buenas tardes. Les saluda Giovanni Duffer, como todos los domingos, aquí en la tarde, presentándoles un programa de Lasallanos en el Mundo. Hoy tengo un invitado muy especial que nos acompaña, un ex compañero lasallano, que es ahora sacerdote jesuita y vive en la ciudad de Quito, capital del Ecuador. Su nombre es Juan Cabano Merchán. Cuéntenos sobre qué años estudió en el Colegio San José La Salle. A ver, yo estudié en el San José 12 años, hice la primaria y la secundaria, como se llamaba antes, primaria y secundaria. Eh, Me acuerdo que cuando yo entré al colegio, estaba en construcción la primaria, pero yo hice por lo menos el primer año de la primaria en lo que después se convirtió en el ciclo básico. Lo cierto es que pues, después nos mudaron al edificio nuevo. Yo hice todo mi colegio en el San José, toda la instrucción, y al graduarme estudié leyes un par de años, antes de decidirme por la vida consagrada, ¿no? Yo después me sentí llamado a la vida consagrada. Yo estuve en un grupo juvenil donde estábamos compañeros de La Salle y de otros colegios, y trabajábamos pues dando convivencias, y fue así que me sentí llamado a la vida consagrada. Y un libro decidió mi vocación. Yo, en una feria de libros que hubo en la Universidad Católica, yo lo adquirí. Era San Ignacio de Loyola, su biografía y sus escritos principales. Y leyéndolo, yo dije, esto es lo que yo quiero ser, esto es lo mío. Y después de 2 años de estudio de leyes, me enrumbé hacia la Compañía de Jesús. Y aquí estamos, siendo jesuitas. ¿Cuándo se ordenó de sacerdote, padre? Yo me ordené sacerdote en el 1995, eso fue, 1995. Terminé mis estudios de teología y en el 12 de agosto de 1995 me ordené sacerdote. ¿Y desde allí reside en Quito o cuántos años tiene en Quito? No, a mí la vida me ha llevado y me ha traído por distintos lugares. Yo empecé trabajando en Quito, o sea, me ordené sacerdote y trabajé como párroco de la Iglesia de la Dolorosa, que es muy grande aquí en Quito, que queda junto al Colegio San Gabriel. Después de ser párroco allí, yo digo que me hicieron encargado del equipo de caza y pesca de la Compañía de Jesús, porque me dediqué a buscar vocaciones. Entonces me dediqué a dar vueltas por el Ecuador buscando jóvenes con un perfil que pudieran pues engancharse en la Compañía de Jesús. Después de eso... Perdón que le interrumpa, padre. ¿Tuvo suerte? Sí, sí, Dios quiso servirse de mi trabajo y qué bien. Por lo menos que yo me acuerde, hay unos 2 o 3 jóvenes de esa época que son parte de la Compañía de Jesús, ya son sacerdotes también hoy en día. ¡Ay, qué excelente! ¡Felicitaciones! Después estuve trabajando en Guayaquil, en el Colegio Javier. Allí estuve algunos años trabajando en el Colegio Javier como director de la pastoral del colegio. Luego me fui a un reciclaje teológico, espiritual, a Roma. Estuve en Roma, sí, unos 3 años y medio. Fue un tiempo muy bonito, muy bonito, muy enriquecedor. Me matriculé en la Universidad de los Salesianos, actualizándome en pastoral de jóvenes, porque eso era lo que yo hacía en esa época. Y luego cuando regresé, ya no regresé más a Guayaquil, sino al colegio que tenemos los jesuitas en Cuenca, el Colegio Borja. Ahí estuve también un tiempito antes de dar de nuevo el salto a Guayaquil, pero fue muy breve, 1 año nomás en Guayaquil, y de ahí ya regresé a Quito. ¿Quién era el Papa cuando estuve en Roma? Tuve la feliz coincidencia de estar en el último año de pontificado de Juan Pablo II. ¡Ay, qué bien! Yo estaba allá en Roma cuando falleció, y pues yo, como tantos miles de miles, fuimos a honrarlo, a presentar nuestros respetos en la velación del cuerpo de él. Fue muy bonito y muy impactante. Yo lo vi
su último año de vida, me daba mucha pena verlo porque estaba muy decrépito, ya daba pena verlo. Y Claro. verlo muerto, dije, bueno, descansó y se fue a la gloria porque es un hombre que hizo cosas muy grandes por la Iglesia Católica. Estuve en la Ahora es santo. elección, claro, y estuve en la elección de Benedicto también. Yo me acuerdo que estaba yo en bus desplazándome desde la universidad a mi casa y alguien grita dentro del bus, ya se eligió papa, y todo el mundo fue a confluir a la plaza de San Pedro. Y ahí fui yo también, y estuve ahí en la plaza de San Pedro cuando se asomó al balcón el Papa Benedicto. Sí, tuve unas Ah, experiencias bonitas allá en Italia, ¿para qué? no, muy bien, muy interesante. Todos esos son recuerdos que le quedan, memorias que le quedan a uno en el corazón para siempre. ¿Verdad es? ¿Verdad es? Y ya desde hace unos 9 años, si no son 10, ahora en febrero del año que viene hago 10 años, que estoy viviendo de nuevo en Quito y estoy aquí, trabajando en el templo de la compañía. Ah, muy bien. Padre, estamos en el mes de diciembre, el mes de que celebramos los cristianos la Navidad, el nacimiento del niño Jesús. Y antes de la Navidad tenemos el Adviento. Para ser honestos, los católicos somos muy malos para leer la Biblia y no estamos muy bien informados. ¿Qué es el Adviento? ¿Cuál es la importancia del Adviento? ¿Y qué nosotros como católicos debemos hacer, prepararnos en esta fecha antes de la Navidad? La iglesia tiene tiempos litúrgicos de mucha alegría, de mucha renovación espiritual como la Navidad y el tiempo pascual. Pero antes de cada uno de ellos ha puesto tiempos penitenciales. Entonces, antes de la Navidad está el Adviento, antes del tiempo de Pascua está la Cuaresma. La idea es renovar en la conciencia del creyente esta presencia de aquello en lo que creemos, de aquel en quien creemos. O sea, pues van a ser Jesús y es muy bonito, es muy alegre, pero la idea es que tengamos conciencia de que Dios viene a nuestro corazón todos los días. Y esta celebración de la Navidad es para actualizar, recuerda que Dios nace en tu corazón todos los días, pero para que nosotros nos recibamos con dignidad y bien el nacimiento de Jesús, debemos prepararnos. Entonces el Adviento es un tiempo de reflexión, de preparación, de mirar dentro de nosotros, de interpretar la vida, los signos de la vida, y saber que realmente necesitamos un Salvador. Yo creo que los tiempos que corren ayudan en ese sentido, es decir, realmente estamos necesitando de un Salvador, y los tiempos que corren pueden ser muy pesimistas y nos pueden hacer perder ese sentido de la esperanza. Es decir, todo está perdido, y más aún con esta pandemia, esto no lo arregla nadie. Es muy fácil caer en el pesimismo. Además, en el ambiente uno escucha más malas noticias que buenas. O sea, es muy raro que leamos alguna vez una buena noticia o escuchemos una buena noticia. Entonces, la iglesia quiere que nos alegremos porque la venida del Señor a nuestra vida es una buena noticia. Y Él está presente en el tiempo y en la historia, y Él es una buena noticia, aunque nosotros no lo sepamos y no nos demos cuenta. Y Adviento es eso. El Señor está en el tiempo, el Señor está en la historia, y Él se encarna y se hace carne tomando nuestra propia carne. Adviento es prepárate, reflexiona, mira qué tienes que cambiar dentro de ti, y trata de cambiarlo con la ayuda del Señor, porque no es una lucha en solitario, sino una lucha esperanzada. Justamente las lecturas de hoy, de la misa de hoy, van en ese sentido. Dice, no te olvides que yo te amo todos los días. O sea, Dios nos dice siempre eso, yo te amo todos los días. Pero es bueno que nos preparemos, es bueno que reflexionemos, es bueno que nos convirtamos. La conversión es lo que se esperaría que haya en los tiempos penitenciales. Adviento antes de Navidad, Cuaresma antes de la Semana Santa, del tiempo pascual, para poder ver con los ojos del Espíritu
es importante hacer ese esfuerzo ascético espiritual de cambiar, de convertirse, de hacer propósitos de enmienda para que el Señor nos transforme la vida. Y luego la iglesia, entre los tiempos importantes que te estoy diciendo, Adviento, Navidad, Cuaresma, el tiempo pascual, la iglesia pone el tiempo que se llama litúrgico tiempo ordinario, que es para celebrar y recordar la vida de Jesús, su ministerio público a través de los evangelios. Entonces, nosotros vamos siguiendo la vida de Jesús, ya de Jesús adulto en su vida pública, durante todo el resto del año. Tiempo ordinario, tiempos penitenciales y tiempos de celebración. Esta es un poco la idea de la iglesia para actualizar aquello en lo cual nosotros creemos y que nos preparemos a vivirlo de la mejor manera posible. Muy bien, muchísimas gracias por esa explicación tan importante y tan clara. Para nosotros sabemos, las personas que no están, que como le digo, padre, nosotros los católicos a veces somos malos para leer la Biblia, pues entonces una explicación así tan fácil de entender, pues ayuda bastante. Muchísimas gracias. Me parece bueno que la gente lea la Biblia, pero me parece que la gente muchas veces comete el error de elegir los libros más difíciles de la Biblia y se pegan unas confundidas tremendas. Hay que ir a lo más fácil. Y lo más fácil son los evangelios. Marcos, Mateo, Lucas, Juan, porque es allí donde nosotros podremos profundizar sobre las enseñanzas de Jesús. Ay, pero es que yo ya me he leído, yo oigo en la misa ya me la sé. Esa es una trampa, decir ya me la sé, porque si vamos a ya me lo sé, resulta que no sabemos todo, pues ya no sabemos que Jesús multiplicó los panes y los peces, ya sabemos que Jesús caminó sobre el mar, ya sabemos que Jesús curó al ciego, ya sabemos, entonces es una trampa decir ya me lo sé. Debemos leer los evangelios con hambre de encuentro. O sea, yo quiero encontrarme con el Señor Jesús, pedir al Espíritu Santo que me ilumine para yo interiorizar esa enseñanza que dice Jesús en los evangelios. Entonces yo empezaría por los evangelios y luego, después de que yo lea los evangelios, podría ir a las cartas de San Pablo, que son ya una reflexión en la fe sobre las enseñanzas de Jesús. San Pablo es muy rico cuando uno se va a leer las cartas de San Pablo, que vienen después de los evangelios. Entonces, y en dar, si tú quieres, Giovanni se puede ir de un evangelio a una carta de Pablo, de una carta de Pablo a otro evangelio, pero no tocar el Apocalipsis porque la gente se va al Apocalipsis y se pega una enredada y una confusión espantosa. Y es lo primero que les gusta leer a todos, incluyéndome. Siempre el Apocalipsis, especialmente ahora en esta época, eso está en el Apocalipsis, a leer el Apocalipsis. Y esa es la estrategia de nuestros hermanos separados, los protestantes, porque ellos van a eso, a lo que da miedo, a lo que no se entiende, para confundir y suscitar, ¿y ahora qué hago? Dime qué hago. Y es ahí donde captan gente en sus denominaciones. Así es, eso sí es verdad, padre. Así es. Después podemos conversar para ver si nos dan unas clases de religión en este programa también. ¿No? Podemos hablar de eso en el futuro, para el próximo año. Bueno. Es muy interesante. Entonces, después del Adviento viene la Navidad. Así es. Okay. Y bueno, la Navidad, como digo, no es una celebración que empezó desde los inicios del cristianismo. Curiosamente, la Navidad es algo que se empieza a celebrar en la alta Edad Media. Fue San Francisco de Asís el que tuvo la feliz idea de tratar de recrear el evento nacimiento, poniendo un pesebre y poniendo figuritas y que el niño y que María y que José. Eso es un invento cristiano de la alta Edad Media. ¿Por qué? ¿Por qué es así? Realmente la concepción de los cristianos es que lo más importante son los dichos y acciones de una persona adulta. La infancia de Jesús se llegó a conocer, según la tradición, en el Evangelio de Lucas y muy probablemente
recuerdos de una madre que era María. María es la que le da muchísimos elementos a Lucas para su evangelio. Las cosas que cuenta Lucas de la infancia de Jesús, solo podía saberlo su mamá, la mamá de Jesús, María. Ella es la que le da tantos elementos de la infancia. Pero realmente al principio lo que se predicaba, la predicación de los apóstoles era que Jesús murió por nuestros pecados y resucitó. Punto. Eso era el meollo de la predicación. La infancia de Jesús, ni hablar. Eso no importaba, no era algo relevante. Como digo, no es sino hasta la alta Edad Media en que el cristianismo recupera esta etapa de la vida de Jesús, el nacimiento de Jesús, y se le da importancia y se empieza a celebrar y la iglesia lo incorpora dentro de su liturgia y muchos grandes teólogos y grandes santos escribieron hermosas reflexiones sobre este momento de la encarnación y el nacimiento. Es que realmente es algo que, si se pone a ver desde el punto de vista teológico, es desproporcionado. O sea, que para que el ser humano se salve, Dios tome carne y se haga uno de nosotros. Y tenga que crecer y tenga que aprender, porque pues él tuvo que aprender como cualquier ser humano, tuvo que aprender a comer, a caminar, tuvo que aprender modales. Sin duda José y María le habrán jalado alguna que otra vez las orejas por un mal comportamiento. O sea, tuvo que civilizarse, tuvo que asumir todos esos rasgos de humanidad que todos hemos tenido que asumir con nuestro crecimiento y desarrollo. O sea, ese darle importancia a la infancia de Jesús, como digo, es bastante tardío, alta Edad Media. Pero de ahí para adelante se conoció un gran despliegue y unos grandes estudios y reflexiones sobre este momento tan bonito del nacimiento del Hijo de Dios. ¿Usted piensa que los Reyes Magos son los culpables de que ahora esté todo comercializado con el asunto de los regalos, que ahora la gente más se preocupa de los regalos que el de la verdadera motivo de la Navidad, que es el nacimiento de Jesús? Porque ahora eso es una cosa a nivel mundial, ¿no? Es una locura. Cada cual quiere comprar regalos más caros para sus familiares y se preocupa más de eso que lo que deberían preocuparse. Verás, Giovanni, históricamente, ese boom comercial con el que empezó a desplegarse la Navidad tiene origen en nuestros amigos judíos. Ellos son buenos comerciantes y ellos querían aprovechar el tiempo de Navidad y ellos inventaron a Papá Noel, porque Papá Noel no existía. O sea, aquí en la tradición católica existía un obispo llamado San Nicolás que repartía regalos a los pobres y necesitados, les llevaba alimentos y ropa. Entonces los judíos reinventaron esta figura en Papá Noel. El viejito gordo que dice jo, jo, jo y toma Coca-Cola y reparte juguetes. O sea, eso es invento judío. Y bueno, está bien, ¿no? Cada quien tiene que inventar, tiene que darle, como dicen los colombianos, tienen que encontrarle la comba al palo. O sea, hay que encontrarle la comba al palo y ellos encontraron la comba al palo de esta manera, dándole una vuelta a la Navidad para poder celebrarla ellos también. Si inclusive leía yo hace poco el villancico de Rodolfo el Reno, es escrito y es puesto música por judíos. Ellos inventaron a Rodolfo. No, o sea, me diga. Tú no puedes mencionar, y peor en Estados Unidos, nada sobre Rodolfo el Reno sin pagar regalías. O sea, la canción de Rodolfo el Reno fue patentada y es un invento de un compositor, un escritor y un compositor judíos. Ellos le dieron esa nueva visión a la Navidad. Lo que es el árbol de Navidad es tradición alemana, pero ellos también lo incorporaron. O sea, fue una alquimia rara que hubo allí para transformar la Navidad en un evento de compra de regalo y de intercambio de regalos y convertirse en lo que hoy es. Por eso es importante darle el sentido a la Navidad
y recuperarla, ¿no? Los católicos, los cristianos, tenemos Claro. que recuperarla y darle, inculcándole a los hijos, a los nietos, el sentido de honremos a nuestro Dios que se hizo carne por nuestra salvación. Así es, amén. Padre, ¿qué consejo nos daría usted a seguir en esta época tan importante, estas fechas de Adviento y de Navidad? A todos los católicos, y tal vez no católicos, porque también tenemos compañeros que no son católicos, que lo van a escuchar a usted en esta tarde, en este programa. Mira, yo soy un hombre muy optimista y yo, si veo algo en este tiempo, es el signo del miedo. Y yo le digo a la gente que no tenga miedo, porque el miedo pareciera que es el tema que se está apoderando de la cultura, de la mente, de los corazones, de toda la gente, sea cristiana o no, sea católica o no. El miedo, se tiene miedo. Si tú te pones a ver hasta las películas te hablan de un mundo que va encaminándose a un final. Esto se está acabando, ¿no? Tú ves Matrix, ves todas estas películas de ciencia ficción, ¿no? Pero que Ciencia ficción. llevan una carga de pesimismo. Esto no tiene arreglo, esto no tiene arreglo. Las máquinas se van a adueñar de todo. El hombre dejará de existir. El planeta de los simios, hace poco me volví a ver la saga, porque a mí me gusta ver películas viejas de vez en cuando. Y es eso, es esto no tiene sentido y terminará en manos de los animales, porque los seres humanos somos peores que ellos, que terminan los animales aprendiendo lo peor de nosotros. Entonces, mi discurso en este tiempo, cuando yo predico en las misas, es darle aliento a la gente, decirle, no tengan miedo, crean en el amor de Dios, crean que Dios tiene esperanzas para este mundo. No caigan en la trampa del pesimismo ni caigan en el negativismo. Redescubran el sentido de un vivir con alegría y traten de transmitir lo mejor que tienen ustedes a los demás. Todavía tenemos chance de transformar esta vida, pero tenemos que cambiar el chip. Tenemos que cambiar el chip y pensar de otra manera e irradiar. Hay gente, yo no sé si tú te has percatado, Giovanni, hay gente que se vive quejando. Sí. Y uno cuando está cerca de esta Muy gente, negativos en todo. oye, uno termina agotado porque es que te chupan la energía vital. En cambio, hay gente que tú te acercas y te sientes bien porque te transmiten paz, esperanza, alegría. Yo creo que tenemos que ser gente que irradie eso. Paz, esperanza, alegría, la confianza en el amor de un Dios que está con nosotros siempre, que nos tiene un infinito amor y que está continuamente trabajando por nosotros para que seamos felices. Y eso es el mensaje que yo quisiera, si tú me dices, danos un mensaje, mi mensaje es ese. Creamos en el amor de Dios que nos llena de alegría y nos llena de esperanza. Muy bien, muchísimas gracias, padre. Yo sé que su tiempo es ocupadísimo. Le agradezco, ha sido un honor haber conversado con usted en esta tarde. Muchísimas gracias por ese tiempo tan valioso que nos ha dado, por esa información y ese consejo, ese último mensaje tan importante, que estoy totalmente de acuerdo con usted. Y yo sí he tenido también la experiencia de conocer personas así negativas y es mucho mejor. Yo, en lo personal, trato de ser siempre positivo, sea lo que sea. Como usted dice, siempre hay esperanza de que Dios está con nosotros y Él nunca nos abandona. Es más, yo te digo otra cosa que no es un dato científico, yo no soy científico, pero yo creo que muchas de las enfermedades que llegamos a padecer son psicosomáticas. O sea, nos llenamos de tanto negativismo, ¿verdad? Que nos enfermamos. Yo creo que hay enfermedades que surgen por una manera de pensar pesimista, una manera de pensar agresiva, una manera de pensar violenta, y uno se enferma. ¿Y de por qué se enfermó? Y es por eso, por la manera de pensar, por su manera de actuar. Atraemos aquello que pensamos. Así es. Y recuerden, aquellos que tienen miedo de leer la Biblia, comiencen con los evangelios y después las cartas. Y se nos va a hacer más fácil a todos. ¿Verdad, Así padre? es. Amén. De acuerdo contigo. Giovanni, Muchísimas gracias, un padre. gusto haber conversado contigo. Y pues a las órdenes en la medida en que se pueda poder seguir conversando en otra ocasión.
Muy amable, Padre. Muchísimas gracias. Que Dios lo siga bendiciendo.